Ella es Marta. Y ella es Azucena. Y esto es Naturaleza entre líneas. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pilar Adón, que es una de las, la verdad, de las principales voces de la literatura que hay en la actualidad en nuestro país. Ella es traductora, ella es editora y escritora. Su última novela, De bestias y aves, ha tenido muchísimo éxito. De hecho, enhorabuena por todos los premios, sobre todo el de narrativa. Y bueno, también ha escrito poemarios que también han sido premiados y libros de relatos. Y bueno, pues ahora también es editora en Impedimenta. Y bueno, pues bienvenida, Pilar. Muchas gracias, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en este sitio con vosotras. Pues nosotras más. Y bueno, hoy íbamos a hablar de un libro que se ha publicado recientemente en Impedimenta, que es Algo del otro mundo, de Iris Murdoch. Es su único libro de relatos, bueno, su único relato, perdón, sí, publicado. Eso es. Ella, sabéis que fue una escritora muy prolífica y tiene bastantes novelas y alguna de ellas bastante voluminosa, pero en cuanto a relatos que sepamos, por lo menos que yo sepa, es el único. Es el único. Pues nada, hoy queríamos hablar contigo del libro y también de ti, porque sabemos que tienes mucha relación en tu literatura con la naturaleza y nos interesa mucho conocerte y bueno, y todo lo que nos tengas que contar. Muy bien, muchas gracias. Genial, bienvenida, Pilar. Queríamos saber cómo surgió la idea de traducir este cuento y cómo llegó a tus manos. A ver, yo soy admiradora, devota y enamorada de Iris Murdoch desde hace muchos años, muchísimos. Para mí, ahora la posibilidad de traducir su obra es como un sueño hecho realidad. Y anteriormente haberla podido publicar en Impedimenta, también un sueño. La empecé a leer, pues es que no sé ni hace cuántos años. La primera novela que leí de ella fue Bajo la red. Y recuerdo además que fue en un ambiente increíble, porque fue en el Escorial, en unos cursos de verano, y bueno, pues en los ratitos que yo tenía libres, literalmente me iba a un jardín, me ponía debajo de un árbol y me ponía a leer Bajo la red. Entonces recuerdo aquello como un momento mágico y ahí empecé, ya os digo, hace muchísimos años. Entonces pudimos empezar a publicarla, publicar sus novelas. La primera que publicamos en Impedimenta fue Henry y Cato, que es una de mis favoritas. Y bueno, cuando descubrí que tenía este texto, enseguida pensé, lo vamos a intentar publicar en Impedimenta. Pedimos los derechos, nos los concedieron, pero además dije, pues lo traduzco yo, porque sí que tenía tiempo, bueno, pues en ese momento podía hacerlo. Y fijaos hasta dónde llegaba mi admiración, y sigue llegando, por Iris Murdoch, que en un momento hace, insisto, muchos años, hasta le escribí una carta a su viudo. Qué bueno. y curiosamente, años después, pues tendría su firma en los contratos de edición de Impedimenta. Qué bueno. Sí, es muy bonito, la verdad. Una historia muy bonita. Sí, bueno, yo creo que muchos de nosotros somos muy lectores y en el fondo también somos eso, como muy admiradores, muy devotos de ciertos autores y autoras, y entonces poder vivir una experiencia así al final es una comunión muy íntima poder traducir una de sus obras. Qué pena que no puedas hablar con ella directamente. Bueno, ojalá. No, intenté incluso visitar su casa, pero nada agresivo ni nada, sí. Pero no llegué a ir. Solamente me atreví a escribir una carta que jamás obtuve respuesta, como es lógico también. Qué curioso. Pues la verdad es que el relato nos ha llamado mucho la atención por la protagonista que tiene y un poco la evolución de la historia, pero también vemos que es un relato con mucho simbolismo. El árbol es como lo más evidente, pero a nosotros, por ejemplo, nos ha llamado la atención la cama o las camas en general, porque se habla mucho bueno, o sea, para nosotros es como un poco un reflejo de esa opresión que a veces han sufrido y seguimos sufriendo las mujeres, de no tener tu propio espacio, no tener tu propia cama. Entonces, sin desvelar mucho de qué va, porque este tampoco es un detalle como crucial del argumento, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece que tiene ese simbolismo? ¿Ves que hay muchos más elementos por debajo que nos cuentan cosas en el relato? Sí, lo del árbol que comentas es evidente, quizá, ¿no? El
el elemento además de la naturaleza también más presente en este texto, que además guarda mucha relación con otros elementos también vinculados a la naturaleza que Iris Murdoch utiliza casi como propiciatorios para llegar a una epifanía. En casi todas sus obras hay un momento epifánico, casi todas, y muchas de ellas están vinculadas como digo, están vinculados a la naturaleza. En este caso, sin desvelar mucho, como dices, el momento en que Sam le enseña a la protagonista, a Yvonne, lo que para él es absolutamente poético, hermoso, algo para él muy especial, vinculándolo al título, y para ella es lo más desastroso del mundo, lo que demuestra algo podrido, ¿no? Un árbol derribado sobre un lago. Ahí se muestra la diferencia de personalidades que hay entre ellos, pero realmente es el momento epifánico, a partir del cual ella toma una decisión y está vinculado a la naturaleza. En otras obras de ella, por ejemplo en El mar, que quizás sea la más famosa, maravillosa novela, ese momento está relacionado con un acantilado. En otra de sus obras, El unicornio, que le hemos publicado en Impedimenta, que también tiene mucho que ver con la naturaleza y también mucho que ver con Irlanda, el momento epifánico tiene que ver con una especie de arenas movedizas, donde se hunde uno de los personajes. Entonces, es muy interesante cómo ella vincula ese momento de decisión y de cómo, bueno, lo que viene a ser la epifanía, como de repente de ver algo que estaba oculto con la naturaleza. Y en cuanto a lo que comentas de la cama, yo creo que tiene mucho que ver con la búsqueda de un hogar. No sé si tanto relacionado con ser mujer y no tener un espacio propio, siendo un poco Virginia Woolf, etcétera, sino con el afán de pertenencia, de decir soy de aquí, me vinculo a este lugar. Ella, en ese sentido, tenía cierta dualidad. Llegó a decir que ella, donde realmente se sentía ubicada y que su lugar al que pertenecía eran los libros, la literatura, porque sabéis que nació en Irlanda, pero enseguida se fue a Londres con sus padres, siendo un bebé, pero nunca dejó de lado sus raíces irlandesas. Entonces, yo lo vincularía más por ahí. Y como eres una gran admiradora, que no nos cabe duda que lo eres, ¿qué destacas de su escritura? La escritura de Iris Murdoch, es que me pasaría horas hablando de ella porque es, como habéis comprobado, es una literatura adictiva. Empiezas a leer y no puedes dejar de leer, de pasar páginas, qué va a pasar, qué va a pasar. Tiene unos diálogos magistrales, tiene una capacidad de hacer novelas corales que es muy difícil, pero ella lo hace de manera magistral y es muy complicado porque son muchos personajes, cada uno con sus características, cada uno con su personalidad y nunca hay incoherencias. Esto es realmente complicado, denota una inteligencia admirable. Y claro, ella fue filósofa, entonces siempre hay un pozo de filosofía en lo que ella escribe. Esa manera de mezclar filosofía, literatura, también historias, es decir, hay tramas. Para ella, pues Shakespeare era un referente, también Tolstoy, entonces le interesaba mucho qué se contaba, además de cómo se contaba. Entonces esta manera que ella tiene de narrar es apasionante. Y luego hay elementos muy característicos, como este que os digo de las epifanías, pero también casi siempre hay un personaje que es el personaje maquiavélico, es como el personaje que mueve los hilos, es como el mago. En este texto no lo hay, pero en casi todas sus novelas tiene. Qué ganas de leer a Iris Murdoch más, la verdad. Y saliendo un poco de Iris Murdoch, pero también relacionándonos con tu faceta de traductora, has traducido a Penelope Fitzgerald, a Edith Wharton. ¿Has tenido alguna experiencia así curiosa con alguno? ¿Alguno te ha resultado especialmente difícil? ¿Hay alguien que digas, me encantaría traducir a esta persona? Pues yo lo primero que empecé a traducir fue ensayo. Empecé con obras bastante voluminosas, además, textos que no elegía yo, era para otra editorial, no era para Impedimenta, y ahí aprendí muchísimo. Y en cuanto a lo que es ya ficción, la primera novela que traduje fue una novelita breve de Henry James. Entonces, empezar a traducir con Henry James, sí, es un poco suicida, no se lo recomendaría a nadie. Porque Henry James en inglés es fácil, cuando lo lees en castellano bien traducido también,
pero cuando tienes que traducir esas frases eternas de subordinadas dentro de las subordinadas, digamos que ahí pensé que había empezado a lo grande y que todo lo que viniera después iba a ser muy sencillo, hasta que llegué a Penélope Fitzgerald. De Penélope Fitzgerald ya sí que para Impedimenta he traducido unas cuantas novelas, y ella es al contrario, no tiene estas subordinadas eternas, es muy sintética, pero precisamente por esa manera tan brevísima de decir lo que quiere decir, luego trasladarlo a castellano es muy complicado. Entonces, bueno, destacaría esas dos situaciones. Por ejemplo, traducir a Iris Murdoch ha sido un verdadero placer, además de por mi amor absoluto por ella, que también siento por Penélope Fitzgerald, autores australianos a los que he traducido también, que eso también fue muy particular, traducir del australiano. Ha sido, bueno, relativamente más sencillo. Muy bien. Ya que estás aquí, no queremos perder la oportunidad de conocer tu faceta de escritora. También es muy interesante y nos gustaría saber cómo empezaste a escribir y sobre qué te gusta escribir. Yo empecé a escribir muy joven. Yo era una lectora voraz, desde muy pequeña. Y no sé muy bien por qué, porque en mi casa no ha habido tradición lectora ni literaria. En mi casa había una pequeña biblioteca de mi madre en el salón. Tenía muchos libros de una colección que se llamaba Reno, y ahí había de todo, y yo lo leía todo. Y bien jovencita. Yo me recuerdo como una niña muy consciente. Para mí salir a jugar al parque con otros niños era una pérdida de tiempo, y lo recuerdo tal cual. Y contarlo ahora es fácil, ya con mis 52 años, pero cuando era tan niña no era nada fácil, porque esta niña no sale, esta niña no se relaciona, y yo lo único que quería era que me dejaran leer y luego, quizá como consecuencia natural, que me dejaran escribir. Yo recuerdo que me metía debajo de la mesa de mi habitación y ahí metía mis cuentos, mis libros, mis cuadernos, mi material de papelería. Ponía unas cuerdas en torno a las 4 patas de la mesa y ahí tendía unos trapos y yo me metía dentro, porque yo cuando era pequeña no había esas casitas que a veces tienen los niños y se pueden meter dentro, y ahí yo generaba mi espacio. Y ya os digo, leía los libros que me llegaban a mí, para mí, pues por las buenas notas, los cumpleaños, los reyes, pero también leía todo lo que había en el salón, y ahí recuerdo pues Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Rebeca, Que el cielo la juzgue, todo, cosas excelentes y cosas no tan buenas, ¿no? Y ya os digo, empecé a leer muy pronto, empecé a escribir también como consecuencia, creo, natural muy pronto. Y mi primer cuento con el que gané un premio literario bastante interesante en Radio Nacional de España, que fue un viaje para 2 personas a Lisboa, muy interesante, con 18 años, ya hablaba de un ser que se encierra en una habitación y no sale. A partir de ahí, sin saber muy bien por qué, pero quizá vinculado a esto que os cuento, de que yo me metía debajo de una mesa, esa sensación de encierro como lugar protegido en el que poder ser libre y hacer lo que más o menos uno quiere o una quiere, que era leer, me lo he llevado a mis obras, y todos mis personajes se encierran en casas rodeadas de naturaleza. La naturaleza siempre está presente, siempre. Y es una naturaleza que yo conozco bien, porque es una naturaleza totalmente vinculada a mi padre. Mi padre era un hombre, bueno, pues que creció en un pueblo y él sabía perfectamente vivir en el monte. Sabía qué se puede comer, qué no, en qué época. No era biólogo, ni científico, ni nada, absolutamente nada de todo esto. Y tú muchas veces le preguntabas por el nombre de un árbol y no tenía ni idea, pero sabía que ese árbol producía tal frutos y qué se podía hacer con él, etc. Y a mí eso siempre me atrajo mucho. Y yo siempre quise que él me contara cosas, pero mi padre era un hombre muy callado. Y la novela de Bestias y Aves está dedicada a él. Pues casi has contestado nuestra última pregunta, porque bueno, nos has contado antes un poco como en todas las novelas de Iris Murdoch la naturaleza está muy presente, también como un elemento simbólico y bueno, que para ti también es importante, pero ¿cómo es tu relación ahora con la naturaleza? ¿Sales habitualmente al campo? ¿Te inspiras en ella? ¿Cómo lo haces ahora? Sí, en el caso de Iris Murdoch sí que es verdad esto que os decía, pero es verdad que estos elementos que yo he vinculado a los momentos, pues es un poco de catarsis,
son muy buscados. Ella, todas sus obras, o casi todas, las ambientaba en Londres. Para ella Londres era el escenario, ¿no? En ese caso, sí que es verdad que hay una diferencia muy grande conmigo, porque yo jamás he ambientado ninguna de mis historias, creo que solo un cuento, hace muchos años, en ninguna ciudad. Siempre están ambientados, como os digo, en casas rodeadas de naturaleza. Y mi relación con la naturaleza es de continua búsqueda, deseo, proximidad. Una de las obras que pude traducir para Impedimenta es El árbol, de John Fowles, que es una obrita maravillosa, es un ensayo en el que él vincula la creación literaria, en su caso, con la naturaleza. Y una de las cosas que él dice, vinculándolo un poco con esto, con las ciudades, él dice que una ciudad cuadriculada hace seres cuadriculados, y que es como destruirnos a nosotros mismos, no considerarnos parte de la naturaleza y no tener la naturaleza próxima, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo también. Cuando yo estaba traduciendo a John Fowles y las veces que he vuelto a leer fragmentos del árbol, es una especie de comunión constante con lo que él dice, porque necesito estar cerca. Y yo noto que cuando paso un tiempo, porque yo vivo aquí en Madrid, pero en cuanto puedo me voy a esta tierra que os digo que era la de mi padre. No sé cómo, es que es muy difícil de explicar. Es como cuando paso mucho tiempo sin escribir, que noto que me pongo de mal humor. Pues cuando paso un tiempo sin estar próxima a nada, a la tierra, ¿no? Sí. Noto que realmente me falta algo, como que el cuerpo y la cabeza te piden esa conexión. Qué importante es lo que dices, nosotras lo compartimos totalmente, sí. Y es que además es eso, somos animales al final, estamos vinculados a la naturaleza, aunque nos empeñemos en separarla. Pues, no sé, muy bonito. Sí, te entendemos perfectamente, porque ambas tenemos la misma conexión con la naturaleza, así que genial. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas guepardas, que son ya las últimas, y son preguntas que tienes que contestar rápido, lo primero que se te ocurra. Sin pensar. Sin filtros, aquí sin censura, así que empiezo yo. Si fueses un animal, ¿cuál serías? Un perro. Yo también. Sí, todo el mundo dice aves, no sé qué, yo soy un perro. Sí. Eso es así. Si pudieras traducir en otro idioma, ¿cuál sería? El francés. O el italiano. Ya sé que solo puedo decir una cosa, pero bueno, sí, el francés o el italiano, sí. Tienes que elegir, bueno, esto tiene relación con el libro, la gente que cuando lo lea lo entenderá. Tienes que elegir una postal navideña en la que aparezca A, un cementerio, B, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, o C, un paisaje irlandés. ¡Jo! Me quedo con el paisaje irlandés. Yo también, energías. ¿No podrías vivir sin escribir, leer o traducir? Sin leer. Pero esa pregunta es muy difícil. Ya. Bueno, pero no la has pensado mucho, te ha salido... Es que ante todo me considero lectora, pero sin escribir es verdad que me pongo como de muy mal humor cuando lo escribo. Pero bueno, sí, leer. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Decirle a las personas que vayan a ver la entrevista que vas a estar en la Feria del Libro de Madrid muchos días firmando y dando una charla preciosa. Que ¿cuándo es? Es la semana que viene en literatura. No sé exactamente qué día, pero bueno, lo pueden consultar en la programación. Eso es. Pues nada, que no os perdáis a Pilar ni en la entrevista, ni en la feria, ni en sus libros, que son maravillosos también. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Se nos olvida decir que vamos a sortear el libro y además va a ir firmado esta vez, porque tenemos la gran suerte de tener a Pilar aquí, así que nada, todo el mundo ahí a participar. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.